Listo. Bueno, vamos a empezar hoy con Isaías capítulo número, como lo dijimos hace unos minutos, capítulo número 19. ¿Listo? Para eso vamos a ir a nuestro material del día de hoy. Ustedes ya lo tienen ahí impreso en sus manos, que básicamente son 10 versículos lo que vamos a observar el día de hoy. ¿Cierto? Los saludamos a todos y le damos las gracias por acompañarnos en Centro de Estudios Hebreos Teruá en esta mañana de Shabbat, ¿cierto? Saludamos también a los amigos que nos acompañan presencial y a todos los hermanos que nos van a ver después en las grabaciones que subimos a YouTube. Estamos ahí tratando de manejar nuestro canal. Hoy en la noche o mañana en el día, creo que hoy en la noche, sale nuestro podcast de la manipulación mediática. Creo que lo publicamos hoy en la noche, que ya está listo el podcast. ¿Listo? Vamos entonces a empezar en esta mañana con nuestra clase del día de hoy. Pero antes de eso, quiero entregarles por aquí los folleticos. Que se acerca allá atrás. Y 2, 3. Son los folleticos del nivel que buscas que necesitas. Claro, háganlo. Del nivel número, perdón, de la clase número o del capítulo número 18, ¿cierto? El capítulo 18. Capítulo 18. Aquí lo podemos ver en pantalla, ¿no? Ahí lo estamos viendo, el folletico que les acabo de entregar. Básicamente, pues capítulo número 18, lo de siempre, tiene una pequeña reseña del capítulo 18. Luego tiene pues una explicación del nombre de Yeshayahu. Posteriormente continúa con el dato destacado del día de hoy. Gracias. El dato destacado del día de hoy o del capítulo número 19, los elementos claves del capítulo número 19 y por último una breve reseña del capítulo 18, ¿no? Dije 19, no, 18. Todo esto es del 18, dije 19. Entonces, espero que sea muy útil para los que lo tienen aquí impreso, que conserven esos materiales. Son materiales únicos en su especie, en su tipo, que nos ayudan a aprender pues, cada día más. Además, todos los capítulos estudiados como lo estamos haciendo, no lo hay, ¿cierto? Por ahí Luisa, no sé si nos compartió o me compartió, a mí no recuerdo, como una página donde están los comentarios, y yo miré rápidamente los comentarios de los capítulos anteriores, y sí, claro, hay cositas muy buenas. Pero de todas maneras, al nivel que lo hemos llevado nosotros, no. Al capítulo por capítulo, tampoco. Al versículo por versículo, tampoco. Con menciones al judaísmo y con menciones a la historia, muy poco. Entonces, es un material muy completo el que tenemos, afortunadamente. Capítulo número 19, ¿listo? $19. ¿Eso fue? ¿Hace esta Olga? Mira, se la doy. Dice el 19:1, vamos a leerlo hasta el 10. Maldición, el texto arranca fuertecito, ¿no? Maldición acerca de Egipto. Miren, Yud-Heh-Vah-Heh monta sobre una nube ligera y él viene hacia Egipto y removerá a los ídolos de Egipto delante de sí, y el corazón de los egipcios desmayará en su interior. Pregunta, ¿ustedes ven los versículos ahí, los de Google Meet? Sí, Sergio. ¿Alguien más que me confirme? ¿Ninguno más? Continuamos. Removerá a los ídolos de Egipto delante de sí, y el corazón de los egipcios desmayará en su interior. Y levantaré egipcio contra egipcio, y peleará cada uno de ellos contra su hermano, cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y caerá el espíritu de los egipcios en medio de ellos, y el consejo yo destruiré.
Y ellos preguntarán a los ídolos y a sus nigromantes y a sus mediums y a sus conjuradores. Y entregaré a Egipto en mano, y entregaré a Egipto en mano de señor de crueldad, rey violento los gobernará. Me perdí. Dijo el Adón, Yud-Hel-Bajel Sebaot de los ejércitos. Y avergonzadas serán las aguas del mar, y el río se agotará y se secará. Y se irán lejos los ríos, y se abatirán y se agotarán, y el canal de juncos, así se le decía al río de Egipto, se secará. Las praderas de los ríos, la boca de los ríos, y toda la cementera del río avergonzada o marchita, será arrebatada y no será más. Entristecerán los pescadores. El versículo que más me costó traducir fue el 8. Casi no puedo, me demoré casi una hora porque no, de verdad que no entendía las palabras en hebreo ni la interrelación, pero finalmente lo pude colocar. De hecho, creo que en la Reina Valera está muy diferente según lo que vi esta mañana, ahí leyendo un poco. Dice, entristecerán los pescadores y lamentarán todos los que echan en el río anzuelo, y aquellos que extienden la red sobre las aguas desfallecerán. No, mentira, ¿saben cuál es el difícil? El 10. Ese fue el que me demoré. Avergonzados serán aquellos que trabajan el lino fino tejiendo en redes. 10. Y entonces sus cimientos serán rotos. Todos aquellos que trabajan abriendo pozos a sueldo por su vida. ¿Sí lo estamos notando? El 10 es el que realmente les cuento que está muy complicado, estuvo muy complicado de traducir. ¿Listo? Buenos días. Bien, vamos a continuar entonces. Dos. No, nadie. Si quiere, eso lo puso Daniel ahí. Eso es mío. Lo que lo cogió mío que si lo podía dejar ahí. Por aquí puede ser. Gracias. ¿Y eso? Ese es el de ella. Bueno. Sí, y esa también el cosito de ella. Buenos días, qué pena los que están virtual. Pero están llegando los hermanitos, entonces estamos dando el material de una vez. Denos un segundito y ya continuamos, ¿vale? Y el gracias. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Vamos a empezar a leer el 19 nuevamente desde el 1 para ver de qué trata. El texto arranca fuerte, el 19.1, sin duda alguna, porque empieza mencionando que viene una maldición para Egipto, ¿sí? Todas las profecías tienen su público objetivo, o sea, es como la publicidad, todas las publicidades tienen su público objetivo, todas las profecías tienen su público objetivo. El público objetivo, el público base al cual va dirigida esta maldición, ¿es quién? Egipto, ¿cierto? Egipto. Maldición acerca de Egipto. Miren, esa expresión, miren, es como estén atentos. De hecho, se podría traducir como EA, pero EA para nosotros no tiene mucho sentido en castellano. O por lo menos aquí en Colombia se no le va por la calle diciendo EA. ¿Sí? Miren. ¿Ole? ¿Cómo? Oye. Miren. Yud que baja y monta sobre una nube ligera. Voy a leer todo el 1. Y él viene hacia Egipto y removerá a los ídolos de Egipto delante de sí, y el corazón de los egipcios desmayará en su interior. Si vemos por allá abajo, en el versículo número 4, dice que el Creador entregará a Egipto en manos de un señor de crueldad. Yo les pregunto, sí, que miren los apuntes, los comentarios que yo hago en la parte de atrás. Les pregunto, amigos y amigas, Dios entregó a Egipto o iba a entregar a Egipto en manos de un amo. La pregunta es la siguiente, ¿en manos de cuál amo? Es decir, ¿qué nación sería la que iba a dominar Egipto? Sin que miren los comentarios que yo hice. Los persas, dice Claudia. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O quién está de acuerdo con Claudia?
Asiria. Dime. Asiria. Asiria. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Seguiste leyendo, supongo. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo dice el título, perdón? Maldición sobre Egipto, profecía sobre Egipto. Profecía. Vale. Bueno, efectivamente, el Eterno iba a entregar a Egipto en manos de Asiria. ¿Cómo lo podemos saber? Por la historia. De hecho, yo lo enfoqué por la historia. Pero realmente, si ustedes siguen leyendo el pasaje, más abajo está la explicación de a quién. Versículo número 23. Miren un segundito ahí. Capítulo número 19, versículo 23. ¿Qué dice? Yo ahorita porque no tengo aquí la traducción. Claudia, dale. En aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces los egipcios y los asirios servirán a Yusefani. Estamos viendo la interrelación entre Egipto y Asiria. Ya vamos a explicar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, bien. Para nosotros creyentes de la Biblia, o sea, yo lo leo en Isaías, dice Asiria, y para mí es Asiria y se acabó, ¿sí me entiende? Pero tiene que haber también un sustento histórico y real de eso, porque si no es una historia ahí, si esa historia es falsa, todo es falso. Entonces hay que mirarlo también desde una perspectiva histórica, y por eso, ahora sí pueden darle la vuelta a la hoja si quieren. En la parte de atrás hay dos mapas, mírenlos ahí. Aquí lo estoy mostrando en pantalla. El primer mapa nos muestra el imperio asirio. Ay, no se dio el título. Bueno, eso que ustedes ven ahí es el imperio asirio. El imperio asirio dominó todo lo que está de naranja. Dominó Elam, Mesopotamia, Siria, Palestina, bueno, ahí debería ser Israel, Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿De acuerdo? Y en la parte de al lado, en el otro mapa, está cómo se dividía Egipto. El Bajo Egipto, en la parte superior del mapa, ¿cierto? ¿Por qué se le llama Bajo Egipto si está arriba? Porque los terrenos eran más bajos que los que dice Alto Egipto. O sea, Alto Egipto es montaña, Bajo Egipto es llanura, ¿sí? Entonces, Bajo Egipto, con la capital, ¿cuál era? Miren el mapa. La capital es el puntico rojo, Memphis. Y abajo, en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto, perdón, ¿cuál era la capital? Tebas. Ahí están en el mapa, ¿cierto? Estos datos van a coger ahorita importancia. Por ahora vamos a devolvernos al 1 nuevamente, ¿sí? Entonces yo le recomiendo siempre, que es lo que estamos diciendo ahorita en Conversando con la Torá o ayer en la vida de Yeshua, que todos los textos, aparte de la interpretación teológica, aparte de la motivación que usted puede sacar de los textos, aparte de la aplicación para su vida, todos los textos tienen un contexto y un trasfondo histórico real. Porque si no, si esto no es real, entonces leamos otro libro, Bhagavad Gita o el Corán o yo qué sé, cualquier vaina menos la Biblia. ¿Sí? O sea, si nosotros creemos que esto es la verdad, cada uno de esos relatos tiene un sustento histórico y cada profecía tiene su acontecimiento histórico que le pertenece. ¿Estamos de acuerdo? A eso es lo que me dedico yo, no a demostrar la Biblia, eso no me interesa, sino a darle un sustento explicativo, principalmente a todos los de la comunidad, para que cuando hablen con una persona puedan sacar adelante todos los argumentos históricos habidos y por haber. Ese es el objetivo, ¿cierto? 19.1. Maldición acerca de Egipto. Miren, Yuhel monta sobre una nube ligera. Y ahí tenemos el primer problema. ¿Cómo así que el creador monta una nube ligera? Es una metáfora. Dios, el creador, él no monta ni nubes ligeras ni densas. Es una metáfora. Cuando dice que ¿se acuerdan que en la lectura de la semana anterior decía que venía un pueblo como con sonido de agua, como si muchas aguas vinieran corriendo y que repite cada rato una palabra que es algo así como estruendo, que agua con estruendo, estruendo de gente, estruendo de agua? ¿Se acuerdan de eso? Esa es una metáfora, porque los pueblos no suenan como el agua. Ahí es que hacer la interrelación. Entonces acá dice que Yuhet baja y monta sobre una nube ligera y él viene hacia Egipto. ¿Qué indica la nube? ¿Por qué la profecía arranca diciendo que Yuhet baja y está sobre una nube ligera? ¿Qué creen ustedes? Vamos a llamar esto iconografía, ¿cierto? Iconografía.
¿Qué es la iconografía? La iconografía es cómo se representan cosas a partir de escritos o de dibujos o de cualquier otra producción humana. O sea, cómo yo represento algo. Entonces, por ejemplo, no sé, pongámosle hoy en día la masculinidad. ¿Cómo se representa en la actualidad? ¿Cómo representarían ustedes? ¿Qué dibujo, qué texto, qué representaría la masculinidad hoy en día? ¿Un hombre con barba? Como las publicidades en Estados Unidos de leñador, ¿sí o no? Listo, vale. ¿Cómo representaríamos, por ejemplo, la belleza hoy en día, en la actualidad? Por ejemplo, donde hay mucha iconografía. ¿Se han visto las propagandas de los perfumes? Que uno las ve y uno dice, pero no se entiende. O sea, sí, bueno, vendan perfumes, pero y lo que nos cuenta el comercial que tiene que ver con el perfume, ¿cierto? Eso es iconografía, es decir, detrás de lo que nos muestran ahí, realmente ahí es unos símbolos, unos iconos que nos muestran o nos quieren dar un contexto más amplio, ¿vale? Entonces lo mismo pasa acá, cuando la Biblia coloca metáforas, es porque nos quiere dar representaciones de algo. Cuando dice que Yuhet baja y viene sobre una nube ligera, ¿a qué creen ustedes que puede llegar a ser referencia? Lluvia, ¿vale? Bueno, que las nubes que llueven no son las ligeras, sino las densas, ¿no? Entre más densa una nube, posibilidad de lluvia. Una lluvia ligera en Egipto representa lluvia. Porque Una lluvia ligera en Egipto, una nube. Ah, ok. Una nube ligera puede representar lluvia en Egipto porque es que de todas maneras se le- No, si llueve, hay estaciones. Sí. Lo que pasa es que siempre nos muestran Egipto semejante calor, un peladero, pero no, en Egipto hay estaciones. Ha nevado, ¿no? Creo que han visto las pirámides llenas de nieve, ¿no? ¿No has visto por ahí? Sergio, Ya dame un segundo, Alicia. ¿Cómo? Sí, digamos que en otras cosas que dice que sequía y sequía de oro. Ah, pero eso no tiene nada que ver. O sea, es otra cosa, es otro momento histórico. Sí. ¿Qué me decías, Alicia? ¿será que quiere representar que va a ser muy fácil la destrucción de Egipto? Vale. Bueno, vamos a aprender entonces el icono de la nube, ¿cierto? ¿Qué representa el icono de la nube? Sí, sí, hay alguien. Ahora, por favor. Esa no Tengo un segundo mientras que entre el hermano, la hermana, se acomoda. Un segundito. Me toca colocar un letrerito ahí que diga, esta no. Ah, aunque ya llegaron casi todos. Buenos días. Listo, continuamos. Y ojito a lo que dice, mucho cuidado a lo que dice, Yuhebahei monta sobre una nube ligera. La nube representa autoridad en términos espirituales. La nube representa poder espiritual. ¿Sí? Y cuando dice que es una nube ligera, quiere decir que el castigo no va a ser tan grave. O sea, que Dios se está como conteniendo para castigar a esa gente. Pero ya sabemos nosotros que aún Dios conteniéndose tiene un poder increíble. Creo que la puerta está entrecerrada. Sí, Escritura. cuéntame, te escuchamos. Estaba leyendo en el capítulo 7 más apuntes. Sí, Pues no sé si sirva de pronto. Tenía ahí que los egipcios, personas que construían cerca de los ríos por poca lluvia. Y los asirios lejos de los ríos porque abundaban la lluvia. Tiene que ver algo con eso. no, pero está leyendo mal, no es asirios y egipcios, es asirios y sirios. No me acuerdo. ¿Cómo es? Otra vez, vuelve a leer. En el capítulo 7, versículo 18, un apunte que tenía ahí, Ujú. dice, egipcios, personas que construían cerca de los ríos por poca lluvia. Bueno, eso es verdad, construían cerca de los ríos. De hecho, ahorita más adelante va a salir que construían cerca de los ríos. ¿Tendrá que ver algo con eso? ¿Con la nube ligera? Sí. No, no, porque es que mira que la nube ligera no es en torno a Egipto, es en torno a Yuhet Bahrein.
O sea, no dice que él va a traer una nube ligera a Egipto, no. Dice es que Yuhel viene en una nube ligera. Pero de alguna forma también estamos hablando, era porque como Claudia tocó el tema de la poca lluvia, entonces que miramos esto acá, o sea, que tú nombraste de las estaciones, y Claudia decía pues que no llovía mucho ya, pero de acuerdo a lo que leemos, entonces no llovió mucho. Habían temporadas donde no llovía, pero allá en Egipto hay estaciones, ¿vale? Entonces, pero habían temporadas donde no llovía. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar de eso. La hermana Luisa. Sí, ya, donde vamos a ver que la lluvia en Egipto tenía como unas temporadas y ellos para aprovechar la lluvia construyeron cerquita al río, ¿sí? Vamos a ver ahorita por qué, porque ahorita vamos a mencionar eso. ¿Por qué ellos construyeron cerca al río? Y lo llaman las laderas y las bocas del río. Y uno lee eso y uno dice, ah, no tengo ni idea. Y tengo la imagen y todo para que lo podamos ver. Dime. La economía de Egipto principalmente se basaba en el río. Sí, por eso era su Dios principal, ¿no? Por eso fue el primero que Dios afectó con las plagas, ¿no? La plaga del agua convertida en sangre. Yo imagino que la mortandad de peces tuvo que haber sido terrible. Si no, total. No sé si total, pero terrible sí puede ser. La nube, Entonces, no, nube veloz no, nube ligera. ¿Qué significa nube ligera? ¿Qué significan las representaciones de nube? Las representaciones de nube significan poder. Por eso dice que Yeshua vendrá sobre qué? Sobre una nube. ¿Se acuerdan de ese texto que está en el Nuevo Testamento? No tiene nada que ver con la lluvia, o sea, no es un efecto natural, es un efecto espiritual. Es decir, cuando el texto dice que Yuhel baja y monta sobre una nube ligera, que además de eso es la única vez que utiliza esa expresión, quiere decir que el castigo a Egipto va a ser primeramente ¿qué? En lo espiritual, pero el castigo va a ser algo ligero, porque si él acelera a fondo, destruye a los egipcios. entonces se puede decir que la nube ligera es un poder espiritual. Sí, es una representación del poder espiritual, es una representación del poder espiritual. Por eso dice que cuando Yeshua venga, él vendrá sobre ¿qué? Sobre una nube. ¿Se acuerdan de eso? Dice que cuando él se fue, ¿dónde se fue también? Y dice que apareció una nube y se lo llevó. Y en la transfiguración también que apareció una nube. ¿Se acuerdan que dice que una nube lo rodeó De hecho, y que empezó a brillar en la transfiguración? Mateo 17 creo que es. 17:5 creo que es. también hay un capítulo más adelante en Isaías donde dice que mi lengua es como pluma de escribiente ligero del Señor cabalga sobre las nubes. Bueno, pero eso es en Isaías, no por bien el texto. Miremos este texto. Entonces, sí, sí, Isaías 51, 52. Deuteronomio 33:26. Deuteronomio 33:26. Miren lo que dice Deuteronomio 33:26. Vamos a leerlo entonces. Sí. Dice, no hay como el Dios de Yesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Sí, es un indicativo de poder. Veamos otro. Y es Deuteronomio 33:26. Veamos otro y es el último, Salmo 68:4. Salmo 68:4. Como poder y autoridad, ¿sí? Sí. Cualquier ser que aparezca rodeado de una nube es porque tiene un poder espiritual. Como Yeshua, el Padre. Pero mira esa nube ahí y no se me pone a pensar porque no es tanto como una nube. ¿En Isaías o en Deuteronomio? No, pues es que ahí es más confuso porque digamos la palabra que usa en Deuteronomio es distinta ¿A la que usa en Isaías? Digamos otra nube también es distinta a la de Isaías. Entonces es una nube particular, ¿sí? Esa es una nube particular en Isaías. Eso es lo que Es como algo denso, como algo tinieblas, algo así. como donde dice que Dios habita en tinieblas. ¿Ya viste ese texto? Dice que Dios habita en la oscuridad. Ese es otro texto también. ¿Nombre? Pues diferente a la nube que va con el Egipto, que va con el durante el invierno. Sí, porque esa era una manifestación más física. Recuerdan que dice que la nube era como un torbellino, hay una parte donde dice que era como un torbellino, ¿no?
Pero ese manifestaba. Sí, pero la nube era física, mientras que aquí es más metafórico porque está diciendo es que él viene a Egipto para castigar, pero no es como tal que él venga a Egipto físicamente, ¿sí? Sino va a traer un castigo y luego más adelante va a desarrollar y dice que el castigo no lo va a ejecutar pues, directamente el creador, lo va a ejecutar ¿cómo? A través de un siervo de un señor muy duro, que es llamado Asiria, ¿sí? Vamos a seguir. Dice, miren, Yuhebahei monta sobre una nube ligera y él viene hacia Egipto y removerá a los ídolos de Egipto. O sea, el primer castigo que Dios va a traer a Egipto es ¿qué? Quitar o afectar la idolatría. Muy similar a lo de las plagas que estamos viendo en estas parashá. Como la parashá anterior, Baera, y la parashá de esta semana, Bo, hablan acerca de eso, de las plagas de Egipto, ¿no? Y cómo cada plaga realmente ¿qué representaba? Pues un Dios distinto. ¿Sí o no? Eso lo hemos visto varias veces. Dijimos que el Dios último que ataca al creador es la muerte, con Anubis, la muerte de los primogénitos. ¿Estamos de acuerdo? Y el siguiente Dios en morir, ¿cuál era? Faraón, o sea, de no haber prestado atención Faraón, el siguiente en morir era él, porque él era el último Dios en la cadena de mando. Incluso vemos que en la paracha esta semana está la langosta, acuérdense, la langosta que es un Dios, que es el escarabajo de oro, está la luz o las tinieblas, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuál Dios era ese? Ra, en Egipto el Dios de la luz, y luego viene la muerte que es Anubis. Ese es el orden de los dioses que ellos adoraban allá, pero en la cima de todos los dioses estaba colocado el faraón. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Continuamos. Levantaré, bueno, dice, removerá a los ídolos de Egipto delante de sí. Y ahí utiliza la palabra como rostro, ¿sí? Y el corazón de los egipcios desmayará en su interior. O sea, hasta aquí no ha tocado la temática material, solamente que espiritual. Se está diciendo, viene el creador a castigar a Egipto. Va a quitar la idolatría y además de quitar la idolatría, ¿qué va a hacer? Al quitar la idolatría o afectar a los dioses de Egipto, va a traer desesperanza en los egipcios. Sí, es como, vamos a poner un ejemplo tonto, y es como si mañana la gente hubiera una catástrofe aquí en Bogotá y la gente dijera, no, el que nos protege es el señor caído de Monserrate. Y la gente va y se congrega allá en la iglesia de Monserrate, que es una montaña aquí en Bogotá muy prominente, ¿cierto? Y la gente vaya, se reúne y de un momento a otro vuelve a temblar y se cae la iglesia con todo y gente adentro. ¿Eso no afectaría la fe de mucha gente? Claro. Pues imagínense que hay pueblos donde hay catástrofes naturales y sobrevive una pieza de la iglesia y eso se convierte en objeto de culto. ¿Sí lo han visto? ¿Han escuchado Bojayá? La masacre de Bojayá, donde las FARC disparó cilindros bomba contra la población que estaba metida en una iglesia. ¿Y quién respondió por eso? Nadie, ¿sí o no? Bueno, dispararon a la iglesia y murieron 120 personas adentro de la iglesia, algunos descuartizados de manera, pues imagínate que usted le caiga 2 misiles y le exploten ahí cerquita con toda la gente apretada. Bueno, y de la iglesia, de ese ataque terrorista, solamente sobrevivió de la iglesia la cabeza y como un brazo del Cristo que ellos tenían. Y al día de hoy eso lo tienen en una urna y eso es objeto de idolatría. Ellos dicen que el que los protegió, no sé a quién, porque se murieron casi todos, que el que los protegió fue el Cristo de Bojayá. Y lo tienen ahí en una urna y cada año, el 2 de junio, no, el 2 de mayo, cargan ese ídolo por las calles del lugar diciendo que él fue el que los protegió. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo esos objetos se convierten en culto. Y aquí está diciendo que Dios va a quitar los ídolos, va a afectar los ídolos de Egipto y por lo tanto que va a traer a Egipto desánimo a los egipcios, perdón, no a Egipto sino a los egipcios. Les va a traer desánimo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos claros hasta ahí? Seguimos con el 2. Levantaré egipcio contra egipcio y peleará cada uno de ellos contra su hermano. Entonces yo rápidamente yo hago un rastreo de los comentarios. Hay capítulos que están comentados, otros que no, nadie los comentó, y este particularmente está comentado en el material que nos compartió por ahí Luisa. Hay unos comentarios y dice, por ejemplo, en el material que ella nos dio, que nos pasó, decía algo así como que Dios está augurando una guerra civil en Egipto, pero ese comentario no es verdad. O sea, no hubo una guerra civil, fue otra cosa, ya lo vamos a ver. Levantaré egipcio contra egipcio. Peleará cada uno de ellos contra su hermano, cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra rey. ¿Hasta ahí estamos claros?
¿Y a qué hace referencia a eso? Vamos a la parte histórica, ¿cierto? Sucede que en la historia de Egipto hubo muchas dinastías. Dinastías son familias que se quedaban en el poder hasta que algo los acaba. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una dinastía. Entonces yo empiezo la dinastía, mi hijo hace parte de la dinastía, mi nieto también, mi nieto también, pero a mi tataranieto le dieron un golpe de estado, lo mataron y colocaron otro rey. O sea, nuestra dinastía duró 5 generaciones, 4 generaciones, yo qué sé. ¿Estamos entendiendo usted? En Egipto, en Egipto hubo muchas, en este momento se me va el dato, de muchísimas dinastías. Muchas dinastías hubo en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Y en este momento, pues cuando usted lee algo de Egipto, hay que ubicar en qué dinastía estamos hablando. ¿Se acuerdan ustedes de la clase de historia? Los acontecimientos de Joseph, ¿de qué dinastía era? En la clase de historia eso tiene que estar ya. ¿De la de Joseph? Sí, o sea, Joseph, ¿a qué dinastía perteneció? Porque si fue un personaje real, tiene que estar en los anaqueles de la historia, ¿no? Creo que la 11 era el que no reconoció a No. José o Joseph pertenecía a la dinastía 17 y el que no le reconoció fue la dinastía 18, que se tomó el poder a través de una guerra. Y por ahí se dice que cuando ellos llegaron al poder, no sabían quién era Joseph y empezaron a esclavizar a los hebreos. O sea, cambiaron políticas internas de la nación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, en este momento, ya vamos a hablar de qué dinastía están, pero quiero que se hagan una idea mirando el mapa. Miren un momentico, el mapa está en la parte de atrás. Y los que no tienen el mapa, pues les cuento así rápidamente, ¿cierto? En el mapa vemos el imperio asirio. O sea, antes de que la mayoría llegara, estábamos diciendo que Dios iba a entregar a Egipto. O sea, esa fue la conclusión de la lectura de hoy. Dios iba a entregar a Egipto en manos de un pueblo que los iba a oprimir. Yo les pregunté, ¿qué pueblo creen ustedes que sea? Pues no, que Persia, que Babilonia. No, el pueblo era Asiria. ¿Cómo lo sabemos? Por historia y también por lo que dice el texto más adelante en el versículo número 23, donde menciona a los asirios. ¿Sí o no? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no los neobabilonios? Los neobabilonios no lograron controlar todo Egipto. Entonces, cuando yo leí el texto, yo no había leído hasta el 23, yo leí hasta el 10 y dije, no puede ser Neobabilonia porque Neobabilonia nunca dominó Egipto. Eso yo lo sé por historia. Entonces, ¿qué pueblo habrá sido? Yo inmediatamente, para mí, yo dije, tuvieron que haber sido los asirios, supongo yo. Y seguí leyendo el texto y abajo dice Asiria, ay, mire, ahí tengo la razón. Y me puse a mirar de qué estamos hablando, ¿vale? ¿Qué nos dice el versículo número 2? Dice que el creador va a levantar a egipcio contra egipcio. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero no solamente dice eso, miren lo que dice el 2. Peleará cada uno de ellos contra su hermano, cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Entonces, cuando yo lo leí como conocedor en parte, no me la sé toda la historia de Egipto, pero inmediatamente yo dije, está hablando de los dos Egiptos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que están en el mapa, ¿cierto? Entonces, si uno hace un mapa, hagámoslo acá rápidamente, si uno hace un gráfico, que están acá en el mapita, ahí lo pueden ver ustedes, va alto y bajo, hagámoslo acá. Un segundo, ya. Entonces aquí está Egipto, ¿cierto? Aquí donde el río desembocaba es el Alto Egipto. Y donde el río nacía era, perdón, es al revés. Sí, este es el Bajo, perdón, donde desembocaba el río era el Bajo Egipto. Y abajo, arriba, en la parte donde nacía el río, era el Alto Egipto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, cuando el texto dice que él va a enfrentar ciudad contra ciudad, reino contra reino, yo inmediatamente dije, eso tiene que ver con las divisiones de Egipto. Pero bueno, hasta ahí es mi suposición, o sea, esa era mi suposición. Ahora vamos a mirar en la historia si encuentra algo de cuerpo eso. Es lo que dice el 2. Versículo número 2. Y levantaré egipcio contra egipcio. O sea, indudablemente viene
una enemistad entre los propios egipcios y peleará cada uno de ellos contra su hermano, cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino. ¿Qué sucedió entonces? Sucede que los sirios llegaron a Egipto. Sí, vamos a colocar acá los asirios, perdón. Los asirios llegaron a Egipto, ¿verdad? Y tuvieron una guerra como nunca antes vista en el norte de Egipto. Pero no lograron, digámoslo, como dominar todo el país de entrada. O sea, se establecieron, pero no lograron tomar control del territorio. O sea, colocaron su batallón militar, tuvieron muchas batallas, pero no lograron dominar. Finalmente lograron dominar el lugar y quitaron al faraón. O sea, el faraón de esta época, de la época que está narrando el texto del faraón es, ahí están los apuntes igualmente, Taharco. Taharco. ¿Vale? ¿De qué dinastía? De la dinastía 25. ¿Te acuerdan las dinastías que expliqué ahorita? Entonces, Joseph era de la dinastía 17. El faraón que empezó a esclavizar a los hebreos era de la dinastía 18. De hecho, en la dinastía 18 hay 5 personajes que se llaman Tutmosis. Uno de ellos puede llegar a ser Moisés. El nombre Moisés o Mosis era muy común en Egipto. Mo era el dios de las aguas y el nombre tuvo que haber sido en egipcio Mosis y en hebreo era Moshe. Mo, aguas o muchas aguas y She, nombre, ¿cierto? O llamado de las aguas. Sí, más o menos. Entonces, si ustedes van y miran las estatuas que han encontrado por ahora de la dinastía 18, hay 5 personajes que se llaman Tutmosis. Uno de ellos tiene una historia muy particular donde su madre, llamada Hatshepsut, rescató a un niño que estaba a punto de morir, no dice cómo, y lo adoptó como hijo suyo, sin ser hijo suyo. Me parece que ahí puede estar la historia de Moisés. Hatshepsut, primera faraona de Egipto, perdón. Entonces, bueno, saltémonos eso. ¿Es el cuerpo? ¿Qué? El cuerpo. No, la estatua. La estatua. Entonces, vamos nuevamente a la profecía. Hatshepsut, ¿lo escribo acá? Hatshepsut. Faraona. Tiene una historia rara que adoptó a un niño supuestamente que estaba a punto de morir, pero pues hay muchos textos sin traducir de Egipto y no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Pero ella era hija de un faraón y esto es todo muy raro. Resulta que tenía unos familiares que tomaron el poder y que no eran primogénitos. Y cuando vuelve Moisés a Egipto, ese faraón no era primogénito, o sea, como que todo encaja. ¿Sí me entiende? Todo encaja. Bueno, nuevamente la profecía. Cuando estamos leyendo, y ojalá usted lo pueda anotar, en el versículo 2, o sea, ahí al frente del 2, coloque faraón Taharco. Taharco, con Q. Faraón Taharco. Aquí tenemos el nombre. Es decir, cuando los asirios llegaron a la tierra de Egipto, ¿a quién encontraron en el poder? A Taharco, ¿cierto? A Taharco. Y ellos, asirios, no pudieron sino derrotar al Bajo Egipto. O sea, toda esta zona, todo el Bajo Egipto, pasó a ser parte de Asiria. ¿Sí? Y quedó el Alto Egipto. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Es decir, vuelvo y lo explico para que quede claro, porque yo sé que la parte histórica es un poquito complicada. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los asirios llegaron a Egipto. Cuando llegaron a Egipto, a ver si colocamos el mapita más grande, aquí está. Cuando los asirios llegaron a Egipto, encontraron que el faraón era Taharco primero. Taharco, ¿listo? Que no se enreden con los números. Taharco. ¿Sí? ¿Estamos claros? Taharco. Listo. En la guerra contra Egipto, lograron dominar el Bajo Egipto. Pero el Alto Egipto no lograron controlarlo de primerazo. Sí, o sea, dominaron la mitad del territorio. Haga de cuenta que yo le dije, dominaron la mitad de Colombia y la otra mitad de Colombia no se ha dejado conquistar. ¿Qué hicieron los asirios? En lugar de seguir matando a gente acá en el Bajo Egipto, les dijeron, hagamos una tregua, trabajen para nosotros. Y el primer trabajo es que ustedes vayan y nos ayuden a conquistar el Alto Egipto. Los egipcios aceptaron.
Pero obviamente los asirios no son tontos, no iban a dejar al mismo faraón. Lo cambiaron, y esos son los apuntes del día de hoy, y colocaron otro faraón llamado Necao. Sí, entonces, vamos a borrar aquí esto y vamos a colocarlo por acá. Cualquier pregunta, pues me van contando, igual ya lo voy a hacer más fácil para que se pueda entender, ¿vale? Para que se haga entendido un poco, pues la temática que estamos hablando, que es un poquito complicada, bastante. Un tipo histórico, y eso es bien complicado, ¿no? La amarilla, ¿quién será? Es la- Listo, entonces, vamos a colocar el mapa que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, vamos a llegar acá rápidamente. Colocamos esto. Y aquí hacemos la entradita. Listo. Esto es Egipto. Y aquí viene Asiria. Obviamente en la mitad de todos, ¿quién quedó parado? Israel. Israel. ¿Sí? Igual ahí con el mapa se pueden guiar también un poquito. Los asirios desplegaron su fuerza militar y conquistaron todo. Todos los que voy a colocar de puntos rojos en la pantalla, que ustedes lo están viendo ahí también, o sea, lo mismo que ustedes están viendo virtual, ¿vale? Simplemente se van a graficarlo acá. Todo lo que ustedes van a ver de puntos rojos era el imperio asirio en aquel momento. Todo eso era el imperio asirio, todo esto. Pero cuando llegaron a Egipto, solamente pudieron conquistar en primera medida, ¿cuál Egipto? El Bajo Egipto. Eso quedó bajo control de los asirios. Bajo Egipto y acá el Alto Egipto. ¿Cierto? Ahora viene entonces la pregunta o el tema más claro. Cuando los asirios llegaron a Egipto, ¿quién era el faraón? Tarco. ¿De qué dinastía era Tarco? De la 25. Bueno, esa dinastía terminó ahí. Y arrancó la dinastía 26. ¿Quién era el faraón de la dinastía 26? Necao primero. ¿Listo? Necao era socio de los asirios. O sea, era egipcio, él era egipcio. Pero se unificó con los asirios para poder conquistar ¿qué territorio? El Alto Egipto. Ahí tengo una pregunta. Sí. ¿El Alto Egipto tenía otro faraón o los dos eran faraón de todo Egipto? No, este era, o sea, el faraón regía sobre todo Egipto. Pues, ¿Vale? estaban divididos por temas políticos. ¿O algo así? No. Por territorio. Era por territorio. Por la Entonces, altura de la tierra. ¿qué sucedió? Cuando los asirios conquistaron la parte norte, o sea, toda la parte del Bajo Egipto, mírenlo aquí en el mapa, cuando conquistaron todo el Bajo Egipto, que es toda la parte norte, claro, a los egipcios que escaparon les tocó irse al Alto Egipto y fundaron otra capital. O sea, para que ustedes se hagan una idea, es como si, por ejemplo, invadieran mañana un ejército enemigo, invadiera Bogotá y quedara conquistada Bogotá bajo otro ejército, indudablemente nos tocaría colocar otra ciudad como capital, porque ya en Bogotá estaría invadida. ¿Sí? ¿Cuál era la capital antes de la invasión? Memphis. Memphis. Y en el Alto Egipto, la ciudad importante era Tebas. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla. En el Bajo Egipto, el lugar importante, ¿cuál era? Memphis. Y en el Alto Egipto, ¿cuál era la ciudad importante? Tebas. Entonces, cuando la escritura dice lo siguiente, pues digamos que la escritura no puede fallar a nivel histórico. Eso es lo que yo trato de mostrarles siempre. Miren lo que dice el versículo 2 nuevamente. Levantaré egipcio contra egipcio, es decir, una lucha interna entre dos Egiptos. Egipcio contra egipcio. Peleará cada uno de ellos contra su hermano. Cada uno contra su vecino, o sea, ciudad contra ciudad. Memphis versus ¿qué? Tebas. Ciudad contra ciudad. Reino contra reino. ¿Cuál reino? El Bajo Egipto contra el Alto Egipto. Toda esta es información histórica verificable. Ustedes lo pueden buscar
con la invasión asiria, quitaron al faraón Taharco y colocaron a Necao primero, amigo de los asirios, que les ayudó en la campaña para atacar el Alto Egipto. ¿Me hago entender? O sea, el creador está diciendo, miren muchachos, yo los vengo a castigar a ustedes. Primero que todo voy a afectar a sus dioses y luego va a haber una especie de enfrentamiento interno donde se va a enfrentar el Alto Egipto contra el Bajo Egipto. Memphis versus Tebas. ¿Estamos entendiendo usted? Pregunta hasta acá. O sea, eso es todo lo que esconde el versículo 2. Toda esa historia cronológica, no sé cómo ponerlo, arqueológica, lo esconde el versículo 2. Entonces, usted lo lee sin contexto histórico, pues bueno, eso es una maldición más, es Egipto, ¿a quién le importa Egipto? A nadie le importa Egipto. Y uno dice, no, esto seguro no ha pasado, esto va a pasar en un futuro. Pero que Dios, disculpen, que Dios va a dominar Egipto, que Dios va a castigar Egipto, no, cuando esto ya, de hecho, ya pasó. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Preguntica hasta ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Cómo se llamaban los dos reinos en Egipto? El Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿cierto? La capital del Bajo Egipto, ¿cuál era? Memphis. ¿Y la capital del Alto Egipto? Tebas. Y el 2 dice que se van a enfrentar. ¿Por qué se van a enfrentar? Porque los asirios llegaron, quitaron al faraón Taharco de la dinastía 25 y arrancaron la dinastía 26 con Necao I. ¿Me dice entender hasta ahí? ¿Estamos todos claros? ¿Cuál era la dinastía de Joseph? 17. ¿Y la que lo desconoció? No, la 18. Es así. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y continuamos con el versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2 para que nos quede todo unido y todo de corrido. Toda esa información histórica, además de que ya de pronto tomaron notas, yo la dibujé un poquito acá, en el material también está. Ahí están todos los comentarios. Dame un segundo. Están todos los comentarios, pues con la precisión y el resumen que yo trato de darle. Está incluso el mapita del Bajo Egipto y del Alto Egipto, que ya uno ya ahí más o menos se va como entendiendo, ¿no? Miren la cantidad de oasis que habían en Egipto, ¿no? Por lo menos 4 mencionados en ese mapa. ¿Sí están viendo el mapa? Sí. Zonas elevadas, zona fértil, capital, templo y pirámide. Sergio, discúlpame, quitaron al faraón, ¿me puedes repetir nuevamente al faraón? ¿Cómo es que se llama? Taharco, míralo, lo tengo seleccionado en amarillo. Sí. Y colocaron a Necao primero. Vale, gracias. Listo. Continuamos entonces con el versículo número 3. Y caerá el espíritu de los egipcios en medio de ellos, y el consejo yo destruiré. Y ellos preguntarán a los ídolos y a sus nigromantes, a sus mediums y a sus conjuradores. Es decir, nigromante es el que consulta a los muertos. Es decir, que en su desesperación, los egipcios que iban a tratar de hacer, buscar una explicación de tipo espiritual. O sea, trataron de recurrir a sus ídolos y a sus cosas para poder encontrar una respuesta de qué estaba ocurriendo y una solución, más que respuesta, una solución. Pero ¿qué sucedió? Que él iba a destruir toda la sabiduría y aunque ellos preguntaran, no iban a encontrar respuesta. ¿Vale? 4. Y entregaré a Egipto en mano del Señor de crueldad, y un rey violento los gobernará, dijo el Adón Yud-Sebaot, y entregaré a Egipto en manos del Señor de crueldad y un rey violento los gobernará. En el 4 vamos a colocar la mención ahí al lado, que es Asiria. ¿Listo? Y este rey, porque pues dice que, bueno, en la versión que tú pusiste un señor de crueldad y un rey. O sea, dos autoridades. El señor de crueldad puede hacer los auxilios que el rey que ellos hicieron. Sí, puede ser. Necao. Ahora, ¿cómo se llamaba el rey asirio? O sea, en el 4, eso no me quedó en los apuntes, en el versículo 4, ustedes van a colocar, ¿alguien va a hacer una pregunta? No. Ah, dale. Sergio,
estos son los asirios, ¿cierto? Sí, Que colonizaron cierta parte de Egipto. sí, Pero después a ellos lo van a colonizar los sirios, ¿cierto? no, los babilonios. Los babilonios. Sí, Pero el libro de Amós, ¿por qué empieza con los sirios? El libro de Amós es como lo que yo entiendo, ¿no? Es no es un mini resumen, sino es una forma mucho más específica que abarca muchas cosas de Isaías, ¿no? Pero ese libro es hablando con los castigos que empiezan por los sirios. porque ¿Los los... sirios no eran violentos o tenían otras formas diferentes? No, lo que pasa es que en Amós Dios señala que Él va a castigar los pueblos que habitan alrededor de Israel. Y uno de los pueblos que habitaban alrededor de Israel era los sirios, sirios sin la A. Y los sirios también, ¿cómo eran llamados? Arameos, ¿sí o no? Entonces, cuando el libro de Amós comienza a hablar de los castigos a las naciones, son las naciones que rodean Israel. Por eso las últimas dos que menciona, ¿cuáles son? Israel y Judá. Sí, o sea, no menciona todas las naciones del mundo, no. Solamente los que están a su alrededor. Y entre esos menciona a Siria, que es arameo o arameos, pero no menciona a Siria, porque yo no tiene nada que ver con ese paseo. ¿Vale? Vale. Entonces, en el versículo 4, es lo que les estaba diciendo, ustedes van a colocar el rey, bueno, primero que todo, a Siria, ¿cierto? Y el rey, que eso no quedó en los apuntes, se me olvidó ponerlo, el rey Asurbanipal. 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 Tiene el nombre de la capital, ¿no? El nombre del pueblo, Ashur, que es el nombre de los asirios realmente, ¿no? Asurbanipal. ¿Qué significa heredero del creador? Asurbanipal. Ese era el rey que los iba a dominar en aquel momento. Asurbanipal. ¿Estamos claros hasta ahí, amigos y amigas? Y continuamos. Y entregaré a Egipto en mano del Señor de crueldad, y un rey violento los gobernará, dijo Yuhel-Bajei Sebaot. 5. Avergonzadas serán las aguas del mar, y el río se agotará y se secará. Aquí este versículo puede hacer referencia a sus dos dioses del mar y del río. ¿Cómo se llamaba el dios del mar en Egipto? Coloquémoslo acá. Dios del mar se llamaba Nun. Nun, parecido a la letra. Nun, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el dios del mar? Nun. ¿Tienes alguna pregunta? Usa el micrófono, por favor. Heredero del creador. Heredero del creador. Entonces, acá donde dice que serán avergonzadas las aguas del mar, ¿a qué se refiere? A posiblemente sus dioses, porque el mar no se va a ver afectado por una invasión militar. El mar es un cuerpo de agua enorme, eso no se puede controlar, menos en la antigüedad. Entonces serán las aguas del mar, haciendo referencia a su dios Nun, y el río se agotará, el río, la diosa del río, era llamada Hapi. Hapi. Entonces, la diosa del mar, o el dios del mar, ¿cómo se llamaba? Nun. ¿Y la del río, cómo se llamaba? Hapi. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos anotando? Anotemos eso en el versículo 5. Dios del mar, Nun. Y diosa del río, Hapi. 6. Continuamos. 6. Y se irán lejos los ríos, y se abatirán y se agotarán, y el canal de juncos se secará. Se irán lejos los ríos, se abatirán y se agotarán, y el canal de juncos, así era como se le decía al río Nilo en aquel momento, el canal de los juncos, se secará. Aquí está hablando de un castigo, ¿qué? De tipo físico, una sequía. ¿Sí estamos claros?
Entonces, en el versículo 6 hace referencia a una sequía. Es decir, Dios, el creador, además de quitar los ídolos, afectar su parte espiritual, destruir su imperio, su reino, colocar un rey violento sobre ellos, también iba a secarles el río. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Todo el proceso que hemos venido leyendo. Versículo 7, y aquí es donde hay que hacer alto. Las praderas de los ríos, la boca de los ríos, ¿anotaron en el 6 que era sequía? ¿Sí? Las praderas de los ríos, la boca de los ríos y toda la sementera del río avergonzada será, arrebatada, no será más. Las praderas de los ríos, la boca de los ríos y toda la sementera del río avergonzada será, arrebatada y no será más. Y acá hace referencia a eso. Son 3 lugares, ¿no? ¿Sí vieron los 3 lugares cuáles son? Esperen que me subí mucho acá. Pradera de los ríos, la boca de los ríos y la sementera del río. Son 3 lugares diferentes que menciona el texto y dice que serán avergonzadas, bueno, marchitas, ¿no? Arrebatadas y no serán más. Repito los 3 lugares para que quede claro nuevamente. Serían pradera de los ríos, boca de los ríos y la sementera del río. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Y a qué hace referencia entre esos 3 lugares? ¿Alguna idea? No. ¿No? Ah, pensé que ibas a decir otro. ¿Dudas o preguntas, no? Y entonces dice de la siguiente manera: pradera de los ríos, boca de los ríos y toda la sementera del río. ¿Cómo funcionaba más o menos los sembradíos en Egipto? ¿Cómo funcionaba más o menos la cultura egipcia alrededor, pues, del mar, perdón, del río en aquel momento? ¿Sí? ¿Cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera. Resulta que si yo hiciera como una especie, a ver, hagámoslo acá, a ver si me queda bien. Sí. Era más o menos lo siguiente: estaba el curso del río, hagamos el río de Morado. Estaba el curso del río, o sea, por donde iba el río, ¿sí? Y los egipcios, en algunas fechas del año, el río se desbordaba, ¿sí? Se desbordaba, se ponía mucho más grande de lo que era, se desbordaba, ¿sí? Todo lo que estoy pintando alrededor era desbordado. Cuando el río volvía nuevamente a su normalidad, todas esas tierras quedaban fértiles. Y los egipcios sembraban alrededor del río por eso. ¿Vale? Entonces el río se volvía angosto en temporadas y se volvía ancho en otras temporadas. ¿Y eso qué generaba? Que el terreno quedara listo para la cosecha. ¿Me hago entender? Vamos a leer nuevamente. Dice, la pradera de los ríos. ¿A qué hace referencia la pradera de los ríos? A esos territorios que quedaban aptos para sembrar. ¿Sí? ¿Me hago entender? La pradera de los ríos. La boca de los ríos. ¿Qué sería la boca de los ríos? Donde desemboca, que también eran lugares muy fértiles. De hecho, ustedes miran el mapa, miren un segundito el mapa del Alto y el Bajo Egipto. Miren ustedes que todo es seco, desierto, pero por donde va el río, ¿qué hay? Zona fértil, ¿no? Ahí lo dice. ¿Sí lo están viendo? Dice entonces, las praderas de los ríos, los territorios que eran sembrables alrededor del río.
La boca de los ríos, donde el río desembocaba. Y toda la sementera del río, es decir, todo lo que cosechaban, todo eso iba a ser ¿qué? Destruido por el Creador. Iba a ser destruido los terrenos, las desembocaduras y lo que ellos habían sembrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí, amigos y amigas? ¿Sí? Sergio, qué pena, ¿me puedes hacer el favor? ¿Me vuelves a explicar lo de la cementera del río? Qué pena. Vale, las praderas de los ríos eran los territorios que eran sembrables alrededor del río. La boca de los ríos, donde desembocaba el río, que eran también lugares fértiles y útiles, también se hacían playas, islas y demás. Y la sementera del río era lo que ellos sembraban. Entonces sembraban trigo, bueno, principalmente trigo, pero otros productos también. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, gracias. Listo. Seguimos. Las praderas de los ríos, la boca de los ríos y toda la sementera del río avergonzada será arrebatada y no será más. 8. Entristecerán los pescadores, pues si el río se ve afectado en su caudal, obviamente, ¿qué pasaría? Se entristecen los pescadores y lamentarán todos los que echan en el río anzuelo. Si no hay río, ¿cómo van a pescar? Y aquellos que extienden la red sobre las aguas, ¿qué pasará? Desfallecerán. ¿Sí? Y aquellos que extienden la red sobre las aguas desfallecerán. O sea, está afectando la extracción de pescados, ya sea pescando, echando red o tirando anzuelo, que son 3 niveles de pesca, ¿no? La personalizada, un poquito más grande, y la grandota. 9. Avergonzados serán aquellos que trabajan el lino fino tejiendo en redes. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el lino con todo esto? Que si no, el lino se obtenía de lo que sembraban alrededor del río. O sea, miren cómo el creador solamente tocando el río, que afectó toda la economía, afectó la producción del pescado o la pesca y también la producción del lino que se sembraba alrededor del río. Los artesanos, todo eso, ¿cierto? Nuevamente bien. Entristecerán los pescadores y lamentarán todos los que echan en el río anzuelo, y aquellos que extienden la red sobre las aguas desfallecerán. Avergonzados serán aquellos que trabajan el lino fino tejiendo en redes. O sea, está diciendo, solamente yo toco el río y miren todo lo que se afecta. Se afecta el pescado, se afecta la producción de otros elementos como el lino alrededor del río. Es decir, tenemos un castigo de todos los frentes, ¿no? Un castigo militar, político porque quitaron al rey, un castigo natural porque el río se va a secar, un castigo económico porque su economía se tuvo que haber venido al piso con todas esas afectaciones. Y dice el versículo 10, y entonces sus cimientos serán rotos. Todos aquellos que trabajan abriendo pozos a sueldo por su vida. Sus cimientos serán rotos. ¿Sí? Sus cimientos, ¿y acá hace referencia a eso? De sus cimientos serán rotos. Pues todo lo que ha venido ocurriendo hasta acá, les quitó el faraón, les quitó su reino, les quitó el río, les quitó su economía, les quitó su libertad porque ahora estaban subyugados a Siria, les quitó todo, todos sus cimientos se los quitó, sus ídolos también se los quitó, todo lo que sostenía la cultura egipcia se vino al piso y solamente con una invasión militar. Y dice, todos aquellos que trabajan abriendo pozos a sueldo por su vida. Es decir, que incluso el desespero mayor, cuando ya no había mucha esperanza, cuando ya no se encontraba agua en el río, ¿qué hacían la gente del común o la gente que estaba muy necesitada de agua? Abrir pozos a lo loco a ver dónde encontraban agua. ¿Sí? Porque si el río está seco, ¿qué lo llevaba a eso? A hacer hueco. Entonces, ¿qué hacían? Alrededor, cuando el río se secaba, alrededor del río
hacían un montón de pozos a ver si encontraban agua subterránea. A veces la encontraban, a veces no. Entonces, eso es donde se espera. Está mostrando que la cultura egipcia, ¿cómo estaba para aquel momento? Desesperada, rota completamente. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. ¿Hemos entendido todo? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo se llamaba el dios del mar? Nun. ¿Y la diosa del río? Happy. Es femenino. Sí, es femenina, es una hipopótamo. Usted que es el dios del río. ¿Sí? No, tiene una forma femenina también. Pero me causa curiosidad porque hay unas fotos que es como una mujer. Ah, vale. Porque hace eso contra Egipto. Es una mujer, pues aquí veo que una de las diosas es una mujer. Sí, puede tener también forma masculina, ¿no? No tendría como... No sería raro. ¿Qué me decías, Juan Pablo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Que por qué ataca a Egipto? Más adelante dice el por qué, la siguiente ya se lo vamos a ver, pero dice que es por su maldad, su idolatría y por haber oprimido a Israel. No, otras dinastías anteriores a esta, más cercanas, en la 21, 22, hubo opresión a Israel y Dios cobró eso también después. Y tiene sentido porque entraba a tumbar la idolatría y a oprimirlos también con lo básico. Sí, con la comida y eso. Ahora, ¿qué tanto pescado comían los egipcios? Pues eso no se sabe realmente, no está como bien detallada esa información, pero ellos sí sacaban del río no solamente pescado, sino también tortugas, cocodrilos, que ellos comían pues muchos productos de ahí, y otros animales como los hipopótamos y demás. Cuando, por ejemplo, un hipopótamo no tiene agua, se pone muy violento, muy salvaje, y puede llegar a atacar a la gente. Entonces, imagínense usted sabiendo que los animales están tranquilos con el agua y ahora no hay agua, imagínate esos hipopótamos por ahí sueltos. Estamos hablando de cientos o más, no sé si miles, pero cientos de hipopótamos por ahí sueltos también siendo un peligro para los egipcios. Hasta el día de hoy, ustedes saben que los hipopótamos es el animal que más mata a seres humanos en África, ¿no? Es el animal más peligroso en África. Entonces no es tampoco un animalito tierno. Se ven tiernos recién nacidos, pero después es una bestia de matar. Aquí en Colombia hay hipopótamos, ¿no? En todo el Magdalena Medio, los hipopótamos de Pablo Escobar, que se multiplicaron y son un montón porque aquí hay un montón de agua. Aquí el pueblo que usted va, pueblo que tiene río. ¿Sí o no? Entonces, si algún día va en el Magdalena Medio ve un hipopótamo, pues... Sí, no es África, no es Colombia, sí. Corran, no sé, también alcanza velocidad de 60 kilómetros, ¿no? Es que es una bestia terrible. Y nos narra, el texto también nos muestra la lucha entre Memphis y Tebas. Una lucha por el control. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, amigos o amigas? Yo quería preguntar que cuando Ay, gracias, que no escuchamos. Todo arriba. Yo quería preguntar, cuando el Eterno sacó el pueblo de Israel de Egipto, en ese momento por decir, no afectó también la dinastía, porque pues si murió el rey también en ese momento, ese faraón que había en esa época, entonces no afectó esa dinastía, o sea, no la acabó. Bueno, hay un texto de los Salmos donde dice que el rey fue arrojado al mar, pero en la Torá no dice eso. En la Torá parece que hubiera sido solo como su ejército, ¿no? Sin embargo, en los comentarios de la Torá, los judíos dicen que el faraón murió también ahí. Y hay otro comentario donde dice que no, que Dios lo salvó y que lo llevó a ser rey en otra parte del mundo. Sí, son comentarios. Pero que si afectó la dinastía, más allá del faraón, afectó, por ejemplo, quién iba a ser el siguiente faraón, porque mató a su hijo. Parece que dice que el faraón, los primogénitos murió desde el que cosechaba hasta el rey de Egipto perdieron a su primogénito. Es decir, el siguiente que se sentaba ya en el trono, dice, ¿no? O sea, que ya tenía edad para mandar, tenía más de 14 años. 13, 14 años tenía ese niño, ese joven. Y murió también, o sea, que efectivamente sí afectó, más allá de que Faraón haya muerto o no, afectó al siguiente Faraón, porque el siguiente que tenía que ser Faraón murió. ¿Vale? Entonces sí los afectó en ese nivel. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, amigos o amigas? Sí. ¿Alguna pregunta? Abrámosla ahí, gracias.
¿Alguna duda, amigos y amigas? Ya nos queda solo la oración para que demos por terminado el día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedir al Creador. Sí, creo que sí. Ojalá ahora, más bien. Entonces ya. Vamos a orar, vamos a pedir al Creador. Hemos podido aprender algo esta mañana. Afortunadamente, pues encontramos toda la información histórica para complementar lo que dice la profecía y para que entendamos que esa profecía, pues ya se cumplió. ¿Vale? En la época de Isaías no se había cumplido todavía, pero años después, creo que son como 20 y pico, 22, bueno, les debo el dato, 21, 22 años después se cumplió esta profecía. Porque los asirios vemos que están activos en la época de Isaías. Pero Dios le está mostrando a Isaías que el mal mayor no es Asiria, sino que es ¿quién? Neobabilonia. Y que aún después de Neobabilonia viene otro mal más grande. Eso lo vimos en algún texto de Isaías, ¿se acuerdan? Que vimos que había un texto que predecía a los persas y también a los griegos. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a orar, vamos a leer a ese al Creador, ¿vale? Padre, te damos gracias por tu bondad, te alabamos, Padre eterno, y te exaltamos solamente a ti. Tú eres el único y verdadero Elohim, Dios de Israel, quien guarda nuestra vida, quien trae a nosotros tu conocimiento y tu sabiduría. Gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar esta mañana el libro de Yesayahu. Con todo lo que nos has permitido aprender esta mañana, te alabamos y te damos las gracias solamente a ti. Te pedimos también que nos guardes con tu presencia, que nos ayudes cada día más con nuestras áreas complicadas, con nuestras debilidades, con aquello en lo cual te hemos fallado, con aquello en lo cual, Padre eterno, te hemos desagradado. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos y en este Shabbat permítenos guardarlo, hacerlo conforme a tu voluntad y que las personas que han colocado en su corazón el anhelo de guardar Shabbat puedan ir a un lugar a hacerlo. Gracias te damos, Padre, por este lugar físico que tú colocas, donde nos reunimos, donde tú nos permites aprender, y te exaltamos, Padre eterno, porque para siempre es tu misericordia. Ahora y siempre, Padre eterno. Amén. Amigos, nos vemos más tardecito. Recuerden, si quieren ayudarnos en la sede acá, está disponible. Nos vemos ahorita más tarde. Shalom y gracias. Buen día. Gracias. Shalom, gracias. Shalom, buen día. Shalom, gracias.